Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Moderna de España, la parte segunda, 1665 al 1808. Y vamos a hablar del Estado borbónico, la política y el gobierno 1766-1788. La sofocación de los tumultos de 1766 y la expulsión de los jesuitas al año siguiente fueron una justificación parcial al absolutismo. El gobierno sobrevivió a la crisis, frustró los planes de sus enemigos, reales o imaginarios, y restableció el orden en toda España. Pero Carlos III se vio obligado a prescindir de su principal ministro y la administración a reconocer la resistencia al cambio. En su búsqueda de un nuevo paladín, el rey eligió al conde de Aranda, convirtiéndole, de hecho, en ministro del Interior. Aranda, como presidente del Consejo de Castilla, pasó a ser jefe de un departamento especializado en el orden y la política social y fue la base de los reformistas en el gobierno. Campomanes y Moñino, Aranda era ya un administrador muy experimentado y que había viajado intensamente, un soldado familiarizado con la Ilustración, un progresista, que no había abandonado los valores españoles y aristocráticos. Con él, Carlos incorporaba a su gobierno, presumiblemente a sabiendas, a un ejecutivo duro y a un pseudo-reformista, un hombre que podía restablecer el orden y la confianza, dar seguridad y frenar a la aristocracia y conservar también una política moderada de cambio. Pero Aranda se veía como algo más que un acólito de otros políticos. Tenía ideas y contaba con lo que podía asemejarse a un partido. Aranda fue presidente del Consejo de Castilla durante 7 años, desde 1766 a 1773. Hacia el final de ese periodo, en mayo de 1772, los fiscales del Consejo, Campomanes y Moñino, se quejaron ante Carlos III de que el presidente actuaba despóticamente, invadiendo su jurisdicción y violando indirectamente los derechos del monarca. Así salió a la superficie un conflicto latente entre el llamado Partido Aragonés, hostil a los conceptos borbónicos, y a los funcionarios centralizadores y a los fiscales del Consejo, defensores del dominio de la ley y el poder civil contra los excesos de Aranda y los militares. La existencia de esas facciones, no importa que fuera lo que defendieran, era bien conocida por los contemporáneos. Por ejemplo, el embajador inglés se refirió en 1776, con ocasión de la dimisión de Grimaldi, a la oposición personal a la que tuvo que enfrentarse tantas veces, protagonizada por un conjunto de hombres a los que se llamaba generalmente el Partido Aragonés, concepto que introdujo el historiador inglés William Cox a partir de los despachos de Grantham. Por supuesto, no existían partidos en el sentido moderno, sino tan solo agrupaciones y facciones informales que trataban de conseguir influencia pero sin garantía de poder. Aranda estaba en el centro de uno de esos grupos, cuyos miembros no todos eran aragoneses, pero que sustentaban las mismas ideas políticas. Entonces, ¿cuál era la identidad del Partido Aragonés? En una época en la que en el arte de gobernar primaba al clientelismo sobre la política, este partido podía ser definido simplemente como el de unos clientes que buscaban una situación de privilegio. Había una serie de aragoneses en Madrid, algunos de ellos burócratas, ansiosos de conseguir promoción, otros aristócratas que esperaban su oportunidad y todos dirigiendo su mirada a Aranda como jefe. Pero inevitablemente, la política del clientelismo estaba casi huérfana de ideas. La presencia de extranjeros en el gobierno despertó en los aragoneses y también en otros españoles un resentimiento por el hecho de que la corona prefiriera a los extranjeros sobre los nativos y la tendencia a favorecer a los manteístas o golillas, como se les llamaba. Revivió en los aragoneses el resentimiento histórico por la oposición borbónica a su identidad regional. Al absolutismo borbónico se oponía otro concepto de monarquía, el de la monarquía restringida por los derechos regionales y por la nobleza como estamento. Aranda se consideraba como un moderador de la monarquía, un puente entre el rey y el pueblo, y pretendía que el poder aristocrático dominara al poder real. En torno al partido aragonés se agrupaban aristócratas, eclesiásticos, consejeros y funcionarios, todos ellos partidarios de Aranda, no necesariamente opuestos a la reforma, pero hostiles a los instrumentos elegidos por el rey, los gorillas, hacia quienes mostraban un desdén elitista. Finalmente, el partido recogía las ideas de los militares, que en muchos casos se sentían frustrados en sus expectativas y cada vez más alejados de la administración civil. Esos dos componentes, la facción aristocrática y los militares descontentos, se encontraron marginados por el rey y por Florida Blanca, y ello les condujo a buscar apoyo en el círculo del príncipe de Asturias, táctica habitual en la política española.
El conflicto entre los golillas y los aragoneses no se reducía a una simple división entre reformistas y reaccionarios, pues Aranda y su aliado político, Roda, se adscribían a uno u otro grupo según los temas concretos. Cierto que había todavía nobles y colegiales en la vida pública que se oponían enérgicamente a la reforma y esperaban que Aranda refrendara a sus máximos exponentes. Pero se trataba en esencia de lucha de facciones desprovistas de coherencia ideológica y en las que se enfrentaban tendencias, grupos de intereses y equipos ministeriales. En la política clientelista, este tipo de aquellos que dominaban las secretarías más importantes acumulaban mayor poder, y ello situaba a ministros como Grimaldi y Florida Blanca, golillas despreciados por Aranda, por los nobles y los militares, en una posición de preeminencia sobre sus rivales. Estaban en condiciones de luchar por su ministerio o por su carrera desde una posición de fuerza, en la confianza de que contaban con la lealtad de funcionarios clientes en el ministerio. La posición de Aranda era ambigua. Por una parte, tenía que oponerse al antirreformismo extremo de muchos nobles y colegiales que rechazaban el trato de favor que Carlos III dispensaba a los golillas. Por otra parte, chocaba con los ministros golillas, si no por su reformismo, por su control de la política, actitud que compartía Roda, que en otros aspectos tendría que haber sido un golilla. Durante los 2 años siguientes, la tensión subió de tono en el seno del gobierno y cada nombramiento era examinado atentamente como prueba de las ascendencias o declive de las facciones. A la muerte de Muniain, en enero de 1772, el conde de Riela, primo de Aranda, a quien éste había situado anteriormente como capitán general de Cataluña, fue nombrado ministro de guerra. Pero en marzo de 1772, el nombramiento de Moñino, sin duda candidato de Grimaldi, para el importante cargo del embajador español en Roma, fue considerado como un indicio de que Grimaldi todavía gozaba del favor real y que el rey escuchaba sus consejos. Aranda no abandonó la política española y el partido aragonés continuó actuando, agrupando en torno a la Cámara del Príncipe de Asturias. Carlos tenía sus propios agravios contra el rey, que le había dado una pobre educación, solo le había permitido dedicarse a juegos infantiles, no le había confiado asunto alguno y que no le había dejado siquiera la ilusión de hacer algo positivo. Grimaldi tenía más éxito cuando permanecía inactivo. Por lo general fracasaba al tomar la iniciativa y en 1775 su fracaso fue total. Se decidió organizar una gran expedición contra Argel para castigar a su gobernante que hostigaba a los asentamientos españoles en el norte de África. La guerra era importante para los españoles por razones de orgullo, de religión y seguridad marítima. Y la magnitud de la catástrofe: murieron más de 1.500 hombres y el resto consiguió salvarse a duras penas. Se consideró como un escándalo y un desastre nacional. Desde entonces, a O'Reilly se le calificó como un general desastre y Grimaldi fue objeto de una larga campaña de desprestigio. El partido aragonés, con la ayuda y la complicidad del príncipe de Asturias, siguió presionando al asediado ministro, que se vio obligado a intentar una nueva táctica. Convenció al rey para que permitiera al príncipe asistir a las reuniones nocturnas de trabajo, al menos cuando se discutieran temas de política exterior, con la esperanza de reforzar su credibilidad ante el príncipe y de privar de un arma a la oposición. Pero no iba a ser fácil detener al príncipe, que expuso sus ideas, o a las del partido aragonés, en una serie de inspiradas intervenciones en las reuniones del gabinete, siendo solo refrendado por el propio rey. Este consejo no pareció impresionar al príncipe. El partido aragonés, manejado por la mano distante de Aranda, dominado por la aristocracia y con la protección del príncipe de Asturias, continuó actuando como oposición y como una oposición destructiva. Grimaldi comprendió que estaba aislado políticamente. Riela y Munquid pertenecían al partido aragonés. Roda era amigo de Aranda y nadie deseaba ver asociado con una serie de fracasos políticos que iban desde las Malvinas hasta el norte de África. Los últimos meses de 1776 fueron cruciales para España, un periodo que contempló una lucha por el poder entre el partido aragonés y los ministros, entre la aristocracia y la burocracia, entre los colegiales y los golillas, una lucha que en todo el espectro de la opinión y los intereses políticos intentaron conseguir el favor del rey. Lo que estaba en juego era la naturaleza del Estado borbónico. ¿Había de ser un Estado moderno, centralista, burocrático y abierto al cambio? ¿O por el contrario retorna un modo conciliar aristocrático y regionalista, siendo su política una incógnita? Los golillas y la burocracia reaccionaron contra sus oponentes. Por tanto, se había cerrado el camino a cualquier posible alternativa y el partido aragonés no consiguió salir beneficiado de la dimisión de Grimaldi, que había contribuido a provocar. Una de las alternativas era José de Gálvez,
cuya posición durante la crisis había sido ambigua. En febrero de 1776 murió el octogenario Arriaga y Gálvez le sucedió como ministro de Indias. Además, prestó su atención creciente hacia América. Carlos III descargó el trabajo y la responsabilidad sobre Floridablanca, pero también le hizo depositario de favores, apoyo y confianza extraordinarios. Había quedado definida ya la naturaleza del Estado borbónico. El rey consideraba que contaba con el gobierno adecuado y que su política estaba definida, y el jefe de ese gobierno era un hombre de su agrado. A partir de ese momento, no intervino ya en los asuntos de Estado, dejando el gobierno en manos de Floridablanca. El ministro afirmó la confianza de los más graves negocios en sin límite y que otros ministros, vista la voluntad del rey de contar conmigo en todo lo sustancial. Inevitablemente, Aranda mostró una actitud hostil hacia Floridablanca. Como embajador en París era responsable ante el nuevo ministro, al que consideraba inferior en todos los sentidos, con solo una embajada en su haber frente a las 3 que había desempeñado Aranda, un simple abogado por comparación con la carrera militar de Aranda, y era ese ministro el que le impedía acceder al rey. Floridablanca tendió a concentrar el poder y a rodearse de seguidores. Tenía sus propios clientes en otros ministerios y ello le permitió ampliar su esfera de influencia. Un ejemplo fue el nombramiento de Lerena para el Ministerio de Guerra y Hacienda a la muerte de Múzquiz en 1785, un cliente cuyos orígenes modestos le hacían más dependiente del patrón. La movilidad ascendente era tanto una táctica como un mérito, y Floridablanca utilizó ese sistema, excluyendo a la problemática aristocracia. Como respuesta, envió al príncipe una larga exposición sobre la maquinaria del gobierno, mediocre en su argumentación y nada notable en sus conclusiones. Dejando aparte la palabrería, situaba el poder en el último extremo en la voluntad del monarca, al que veía como una figura teocrática, y en la persona de Carlos III como un príncipe ilustrado, en quien con la ayuda de los consejos tradicionales residía la corrección del despotismo ministerial. El documento de Aranda no tuvo influencia alguna en 1781 y tampoco al acceder al trono Carlos IV en agosto de 1788, pero su autor mantuvo los contactos continuos, quejándose del despotismo ministerial y solicitó reunirse en Madrid con Floridablanca, con el príncipe y con el rey. ¿Debo servir al rey, mi señor, o a sus ministros? Era un concepto trasnochado de gobierno al que se opuso hábilmente Floridablanca, y en el curso del año 1781 consiguió evitar que Aranda y su aliado participaran en la toma de decisiones y que continuó con su programa de modernización. Mientras Aranda y los aristócratas intrigaban, Floridablanca y sus colegas gobernaban España. La reforma dependía de la asistencia del gobierno para llevarla a cabo. Carlos III continuó la política del absolutismo y centralización comenzada por los primeros Borbones y durante su reinado, las Cortes, unas Cortes para todo el reino, no desempeñaron un papel más importante en la vida nacional que con los primeros Borbones. El nuevo monarca había sido recibido calurosamente en Barcelona cuando desembarcó allí procedente de Nápoles en 1759 y no tuvo graves problemas con los catalanes, aunque estos reaccionaron violentamente ante los intentos de imponer el reclutamiento militar obligatorio. En las Cortes de 1760, reunidas para reconocer a Carlos como príncipe y heredero, los diputados de Aragón, hablando en nombre de las provincias orientales, presentaron un documento al rey que pretendía demostrar que los cambios introducidos por Felipe V no habían producido los resultados pretendidos y manifestando su oposición a la nueva planta. Estas críticas no significaban que reinara una situación de inquietud y su propósito fundamental era sondear al monarca para comprobar si un nuevo rey tenía en mente una nueva política. La petición más interesante era la de que se hiciera realmente efectiva la reciprocidad en los nombramientos para los cargos públicos. Hasta el momento ningún aragonés, catalán o valenciano había sido nombrado para ocupar un cargo civil o eclesiástico importante en Castilla, mientras que los castellanos habían desempeñado numerosos cargos en las provincias orientales. El memorial de Greuges, como fue llamado, causó escaso impacto en el gobierno y no determinó cambios significativos, aunque tal vez es cierto que a lo largo del reinado los súbditos de las provincias orientales fueron nombrados para ocupar cargos burocráticos, en mayor número que antes. La corona intentó también reforzar su absolutismo, incrementando su eficacia. El sistema conciliar de gobierno ya había sido modificado por los primeros monarcas borbónicos, limitándose en número, la jurisdicción y la importancia política de los consejos.
La expedición fue el Consejo de Castilla, que de hecho se convirtió en un departamento especializado en los asuntos internos y, como tal, en un eje central de la acción del gobierno. Carlos III, que este fue una percepción más que una realidad y en monarca, no tuvo motivo de queja por la postura del Consejo ante las prerrogativas reales. Las figuras clave del Consejo eran los fiscales, funcionarios legales de la corona, a quienes correspondía aconsejar sobre la legislación y en algunos casos preparar los proyectos de ley que serían discutidos por el Consejo en pleno. Los secretarios de Estado, a los que habitualmente se les llamaba ya ministros, fueron las figuras clave del gobierno bajo Carlos III. Este heredó 5 ministerios: Estado, Guerra, Hacienda, Justicia y Marina, e Indias. La concentración del poder en manos de un pequeño número de hombres y el contacto permanente que mantenían con el rey, o con cada vez más con Florida Blanca, dio a la política un impulso y una dirección que fue una de las características del gobierno borbónico. Esos ministros, que dejaban a los consejos los detalles administrativos y judiciales, podían preparar e impulsar la política, ampliar el poder central a todo lo largo y ancho de España e imponer reformas en la recaudación de ingresos, en la defensa nacional, el gobierno local y otros aspectos. Es a partir de 1754 cuando la Secretaría de Marina e Indias se dividió en 2 departamentos a cuyo frente se hallaba un solo ministro, Julián de Arriaga, hasta su muerte en enero de 1776. La concentración de poder fue acompañada de una mayor coordinación. Desde los primeros años del reinado, los ministros habían buscado puntos de contacto y discusión con sus colegas, utilizando de forma más frecuente y sistemática la Junta, donde los ministros se podían reunir en comisiones y discutir cuestiones políticas. Al principio la práctica fue la de nombrar juntas ad hoc para objetivos específicos, como la Junta de Ministros de 1763, que se reunía para discutir cuestiones de reforma colonial, pero poco a poco comenzó a reunirse una Junta de Estado, para ocuparse de temas tanto peninsulares como coloniales, resultando ser un sistema útil para resolver las dificultades existentes entre los diversos departamentos y para diseñar una política concertada. Era este un instrumento de responsabilidad colectiva y de continuidad muy necesario en el gobierno español, y permitía así a Florida Blanca conocer y controlarlo todo. A fin de que sirviera de guía a ese gabinete, escribió un largo documento, la famosa Instrucción Reservada, en la que describía, aunque en palabras del monarca, las grandes instituciones y temas políticos del Estado español y establecía las prioridades futuras. Esto puede ser cierto, pero sigue siendo un hecho de que Carlos III dejó el gobierno en gran medida en manos de Florida Blanca. A partir de 1776, el gobierno real dejó de ser personal y pasó a ser ministerial, continuando así durante los 16 años siguientes. La Junta de Estado existió hasta la caída de Florida Blanca en 1792, siendo sustituida entonces por el viejo Consejo de Estado, en el que los ministros eran superados en número por individuos ajenos al gobierno, en el que los estamentos privilegiados dejaban oír su voz y que era presidido por el rey. La alternativa al absolutismo ministerial no era necesariamente el progreso. Al servicio de los ministerios españoles había funcionarios profesionales que trabajaban en los ministerios y departamentos y que tenían una afinidad especial con sus jefes políticos, llegando incluso a comer en la misma mesa. Los ministros tenían sus agentes en las provincias, los más importantes de los cuales eran los intendentes, cuya introducción en 1718 y su reinstauración en 1749 transformó el gobierno español. Los intendentes eran responsables de la administración general y del progreso económico de sus provincias, así como del reclutamiento obligatorio y de los abastecimientos militares, y bajo Carlos III sus informes proveían la información local sobre la que el gobierno esperaba basar su política. Las condiciones de servicio no eran totalmente satisfactorias. Muchos se quejaban de que el salario no era adecuado y de que únicamente se garantizaba media pensión a la jubilación. Carlos III dio un nuevo impulso al sistema de intendentes. Aumentaron la correspondencia y los informes y se multiplicaron las instrucciones. En ellas se les instaba a imponer una recaudación más estricta de los ingresos reales, a promover las obras públicas y a fomentar la agricultura y la industria. Entre unas descripciones objetivas de la estructura agraria y de la opresión, en ocasiones aparecen sus propios prejuicios o tal vez se trataba de una jansenista. Finalmente, el sistema de intendentes perdió fuerza y el espíritu de reforma y mejora evidente en los decenios de 1760 al 70 pareció dejar paso hacia 1790 a una mera rutina.
En lugar de haber nuevos proyectos, aumentaron las solicitudes de permiso y promoción, y en lugar de informes, había explicaciones sobre por qué los ingresos reales eran tan bajos. En un sistema de estas características no quedaba mucho espacio para la independencia municipal. Además, los ingresos de las ciudades eran demasiado importantes como para ser ignorados por el gobierno central y desde 1760 eran supervisados muy de cerca por una comisión del Consejo de Castilla y por sus agentes, los intendentes. Entre la hostilidad de los funcionarios hereditarios y la indiferencia de la población, los nuevos representantes eran demasiado débiles como para dejar sentir su influencia, y su única aspiración consistió en integrarse en la oligarquía local, consiguiendo que sus nombramientos fueran vitalicios. En provincias como Andalucía, donde la presión social era muy fuerte, los grupos dirigentes no podían permitirse perder el control del gobierno municipal ni relajar su vigilancia frente al malestar de los jornaleros. La reforma de 1766 indicaba el deseo del gobierno de conseguir la colaboración de la sociedad española para su revitalización. Reveló también los límites de la modernización borbónica, que nada pudo hacer frente a los regidores que continuaban poseyendo en propiedad, legando y vendiendo sus cargos, defraudando a la corona y al pueblo, practicando el soborno y la extorsión y perpetuando la trágica subcultura del gobierno borbónico a la que no podía llegar la Ilustración.